Sobre el primer tema de la reforma tributaria, yo tengo esta consideración central. Esta reforma tributaria es una reforma laboral, encaminada fundamentalmente a disminuirle los recursos a los trabajadores, en esta oportunidad a las clases medias, y a los ciudadanos de a pie, por la vía del IVA, exonerando a los grandes empresarios nacionales y extranjeros del pago de las parafiscales. Todo encaminado, repito, a disminuir en general los ingresos de los trabajadores y por tal motivo trasladárselos a las utilidades y las ganancias del gran capital, repito, nacional y extranjero. Esa creo que es el espíritu central de la reforma laboral, de la reforma tributaria, que yo no dudo en llamarla una reforma laboral. Solamente hago las cuentas. Se exonera por vía de las parafiscales en 6,7 billones a los empresarios privados. Eso es lo que dejan de pagar. Inmediatamente entra en todo vigor la reforma, que tiene tiempo y movimiento, no me voy a ocupar de ellos acá. Según las mismas cuentas del Estado, del ministro Cárdenas, las capas medias por la vía de los impuestos a las rentas del trabajo van a cotizar 4,7 billones más que lo que venían cotizando. Y los ciudadanos de a pie pagaremos 1 billón más por vía exactamente de la modificación de las tarifas del IVA. Se darán cuenta ustedes que ahí todavía queda faltando unos recursos para que el Estado pueda equilibrar lo que ha exonerado al gran capital por la vía de los 6,7 billones versus lo que va a ingresar de impuestos a las rentas más los IVA. Ahí todavía les queda faltando 1 billón. Pero lo que quiero aquí hacer ver es que las cuentas son, disminúyale a estos señores y trasládaselos a los trabajadores y a los ciudadanos de a pie. Esa es la gran regresividad de esta reforma y por eso va encaminada a la cuestión laboral. Entonces, yo sobre este punto quiero hacer una pequeña referencia histórica. Un hombre muy valioso para las ideas de la revolución y la construcción del Partido del Trabajo en Colombia, llamado Francisco Mosquera, a los inicios de los 90, cuando empezó toda esta reforma neoliberal, sostuvo categóricamente que sin mano de obra barato no habría neoliberalismo. Y por eso todas las reformas en toda esta época van encaminadas exactamente a esa situación y estas hacen parte sustancial de esa misma tendencia, ¿sí? Mucho más ahora en épocas en las cuales, y lo quiero reafirmar con mucha fuerza, mucho más ahora que está fracasado en el planeta el modelo neoliberal. Y con mayor razón, si para esa época el neoliberalismo necesitaba reducir significativamente los ingresos laborales y su participación en la economía, con mayor razón ahora que están en graves dificultades. Es evidente que parte de esta reforma está motivada también por esa situación que hoy tienen dificultades. Las cuentas más o menos van reflejando significativamente esta afirmación de aquella época y hoy pues es una verdad ya incontrovertible. En 1990 la participación de los ingresos laborales en el Producto Interno Bruto eran del 38% y ya para el año 2009 han bajado al 29%. Con esta reforma, con absoluta seguridad, esa tendencia seguirá siendo decreciente. Y en esto entonces me remito a, aquí, sin lugar a dudas, estas cifras y estas cuestiones, pues desnudan de que el criterio presunto de la equidad, con la cual fue formulada la reforma y con el cual el ministro Cárdenas expuso exactamente durante todo el tiempo, y obviamente el presidente Santos le expuso al país de que esto iba a favorecer
el grado de desigualdad y de inequidad que existe hoy en nuestro país. Las cuentas nuestras nos obligan a decir, y obviamente derivado de los datos de ellos, de que evidentemente no hay forma de que eso sea modificado, y que modificado favorablemente, sino que por el contrario, la tendencia va a seguir de aumentar la inequidad. Esos coeficientes de Gini y todas esas formas técnicas con las cuales se miden estas cuestiones, más temprano que tarde esta afirmación irá a ser corroborada. Porque con ese criterio fue que se da. Entonces, doy este dato histórico para exactamente mostrar esta situación. Con la ley 789 del 2002, que fue una reforma laboral, esa sí la dijeron que era como tal, ¿sí?, con la cual se disminuyó significativamente todo lo que llama el trabajo complementario de horas extras, recargo nocturno, dominical y festivos. Los empresarios se echaron al bolsillo, las cuentas dicen de aquella época era que se podían embolsillar alrededor entre 3,5 y 5 billones de pesos por no pagarle a los trabajadores en las condiciones anteriores y disminuir esa labor de la paga. Ustedes verán exactamente que con esta ley se embolsillan otros 6,7 billones que sumados a los que se hacían en esa época, pues va mostrando evidentemente que esa tendencia decreciente de los ingresos laborales en la participación del Producto Bruto Interno es sin lugar a dudas la situación a la cual ellos nos tienen sometidos, y esa tendencia pues ha seguido, y con la reforma tributaria, reforma laboral, seguirá reafirmándose. Bueno, esto es lo que quiero decir. Quiero decir adicionalmente esta otra situación. Con esta reforma tributaria, reforma laboral, se rompen 3 pactos sociales históricos, que es el del Seguro Social, o la Seguridad Social, para hablarlo en términos generales, donde tributábamos para el tema de la salud, gobierno, empresarios y trabajadores. Hoy solamente quedamos cotizando los trabajadores y el gobierno obviamente por otras circunstancias, pero los empresarios ya dejan de cotizar a el régimen contributivo de salud. Lo sacan de ese sistema y por tal motivo rompen un pacto histórico al cual los trabajadores le apostamos en aquella época, en la cual fue configurada y fundado el Seguro Social. El otro pacto social que se rompe aquí es el del SENA. Los trabajadores, cuando se constituyó el SENA, decidimos, ¿sí?, aportar de lo que se llamó el subsidio familiar, que en aquella época era el 5%, fue constituido con el 5%, resolvimos los trabajadores decir, hombre, nosotros aportamos un 1% de ese 5% para que se capaciten a los trabajadores, y fue fundado el SENA. Posteriormente el Estado le aumentó un punto más, al 2%, que es la tarifa que hasta este año se paga en términos de SENA. Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también fue constituido en la década del 60 con el respaldo, obviamente, de los trabajadores, con el viejo reclamo aquel exactamente de que fueran atendidos, especialmente nuestros niños, mientras los trabajadores íbamos a cumplir pues nuestras jornadas de trabajo, y especialmente por la vinculación de la mujer al trabajo. Esos 3 pactos sociales hoy han quedado rotos totalmente y muestra sin lugar a dudas de que este gobierno solamente atiende reclamos y expresiones de los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Eso corrobora adicionalmente de que estos temas siempre son vinculados al tema laboral, por eso debería verse presentado siempre como una reforma laboral. El otro tema grueso de la reforma tributaria de la equidad, que con estas cifras que acabo de decir y este recuento mínimo histórico, pues trato de afirmar de que esa es una gran mentira del gobierno sobre las proyecciones de esa reforma tributaria. El otro tema con la cual fue presentada esta reforma fue la formalidad, es decir, acabar con la informalidad, pues obviamente laboral. A esa es que se refiere el gobierno. Pues bueno, la informalidad en Colombia está alrededor del 62-63%, según las estadísticas oficiales del DANE,
más allá de que las podamos controvertir y queramos aquí hacer una discusión sobre su maquillaje o no, digamos que esa es la cifra que muestra el gobierno oficialmente. Bueno, ¿habrá formalidad? ¿De qué depende la formalidad laboral? El gobierno habla de que se van a formalizar por esta vía unos 450.000 empleos. El gran problema de la bomba de salud o de la bomba pensional corresponde evidentemente que desde que se vino la Ley 50 especialmente, la reforma laboral, con la flexibilización del contrato de trabajo, evidentemente empezó un proceso de informalización de las relaciones laborales. Una motivada exactamente por nuestras condiciones de subdesarrollo y de nuestro precario aparato productivo, tanto industrial como agropecuario. Pero adicionalmente porque hay una política desde la Ley 50 para acá, es decir, desde la misma aparición de toda la aplicación del modelo neoliberal para seguir corroborando aquella frase que señalé aquí, solo habrá neoliberalismo con mano de obra barata, ¿sí? De que ese contrato de trabajo que determinaba exactamente unas obligaciones contractuales de parte del empresariado empiezan a desmontarse, unas por vía de las leyes y otras por vía de los hechos. Hasta el punto tal que hay una frase exactamente que en la Central Unitaria de Trabajadores venimos repitiendo desde mediados de la década del 90, en la cual decíamos que la reforma laboral que se ha hecho en Colombia se ha hecho por fuera de las normas. Y es de que los contratos laborales empiezan exactamente a disfrazarse mediante contratos de carácter comercial y civil. Ustedes aquí en el movimiento de los maestros conocen harto de eso con las famosas órdenes de prestación de servicio o las cooperativas de trabajo asociado o los contratos simple y llanamente por honorarios o de servicios o simple y llanamente a destajo o cualquier otra modalidad que se inventaron exactamente empresario y gobierno para desmontar evidentemente las obligaciones contractuales que tenía o el contrato de prestación de servicios o inclusive el contrato administrativo laboral del gobierno. Hasta el punto tal pues de que solo el 30% de los trabajadores tienen una relación laboral de acuerdo a las normas del Código Sustantivo del Trabajo o de acuerdo a los convenios internacionales de la OIT. El 70% tienen cualquier otra modalidad de esa circunstancia, ¿sí? Y cerca de otro 35% que son subordinados, ¿sí? Y aquí está el aspecto principal. Es decir, estoy hablando de 5 millones y medio, 6 millones de trabajadores, tienen cualquiera de estas extra modalidades que tengamos y digamos que los otros son trabajadores por cuenta propia, que corresponde exactamente a los grados de la informalidad de nuestra economía. Pero hay cerca de 6 millones de trabajadores que deberían tener un contrato de trabajo tal como lo tienen esos otros 6 millones y medio de trabajadores, inclusive pues un contrato más o menos en las condiciones en las cuales ustedes desempeñan sus labores como maestros aquí en el distrito. Entonces, esa otra cuestión que es la formalidad, pretenden acabarla por este sistema. Pues lo que muestra, sí, es que la formalidad es un tema evidentemente determinado por si el gobierno va a seguir fomentando esta informalidad, sí, o definitivamente la atiende en el cumplimiento obligatorio de las normas de trabajo. Es decir, que todos esos empresarios que tienen cooperativas o ahora la modalidad que han adoptado porque han sido prohibidas por la vía de la ley, las famosas formas de sociedades anónimas simplificadas, que son cooperativas de cualquier manera, o los contratos sindicales a los cuales vienen acudiendo los empresarios utilizando falsos sindicatos, porque no son sindicatos reales, son falsos sindicatos y actualizan esta modalidad del contrato sindical. Es decir, son todas formas son todas informalidades en el contrato de trabajo. El gobierno dice entonces que con la reforma tributaria laboral va a acabar la informalidad. Nosotros queremos decir sobre eso,
Es muy probable que algunos se formalicen, no vamos a negar eso. Pero lo que pasa es que lo van a formalizar en las condiciones de la informalidad. Porque mire que ya, ¿cuál era la formalidad? Que por lo menos los 29 puntos de las parafiscales, hoy 13,5% ya dejan de pagarse. Es evidente que ellos están arrimando la formalidad a la informalidad. ¿Sí? Ya por lo menos con esta reforma le quitan la mitad de la informalidad que tenían los otros contratos de trabajo. Y por tal motivo, en la medida en que le sigan quitando, porque vienen ahora por la parafiscal de las cajas de compensación, no se demorarán nuevamente en presentar un proyecto sobre eso para quitarle 4 puntos más. Es decir, si van a llegar a la formalidad, no va a ser por un proceso exactamente de reconocer los plenos derechos y garantías que los trabajadores tenían anteriormente, sino por un proceso única y exclusivamente de que están cada vez con todas estas reformas laborales acercando el contrato a las condiciones informales en las cuales están viviendo eso, y las condiciones formales cada vez son mucho más precarias, sin lugar a dudas disminuyendo los ingresos en general de los trabajadores. Quiero hacer esa precisión porque evidentemente las dos cuestiones gruesas con las cuales ha sido presentada la reforma tributaria, al final definitivamente son un engaño para la población y especialmente para los derechos y los intereses de los trabajadores que seguimos cotizando en esta circunstancia. Por último, quiero decir esto sobre la reforma tributaria. Las parafiscales de SENA, Bienestar Familiar y la parte pertinente a la cuota patronal en salud va a ser ahora reconocida a través de lo que aquí el doctor Avellaneda explicó que era el CRE. Pues bueno, lo que han demostrado varios estudios, entre ellos uno que presentaron los compañeros de Sindesena, Sindicato de Empleados Públicos del SENA, muestran evidentemente que el CRE es menor siempre que las parafiscales que se venían cotizando. Y son mucho más inciertas y mucho más volátiles. De tal manera que si bien el gobierno dice que con esos recursos se van a seguir pagando el SENA, Bienestar Familiar y la cuota representativa de salud, nosotros tenemos que decir que tampoco eso es cierto, que las cuentas muestran de que siempre son menores o han sido menores que esas parafiscales que hoy se desmontan, pero lo más grave, son profundamente inciertas. Como será incierta entonces la suerte de estas 3 servicios que de alguna manera se prestaba a través fundamentalmente de dos entidades públicas, el SENA Bienestar Familiar y otra a través de las EPS privadas en términos de la salud, pero que se deteriorarán significativamente porque los recursos son menores. Y por último hablo de la pensional. Según las cuentas del gobierno, y me refiero a las cuentas porque ellas siempre nos pueden ir señalando a nosotros qué puede estar pasando. Hoy el 25% de la población mayor de 65 años tiene una pensión. El otro 75% de colombianos no tienen ningún servicio más allá de 840.000 ancianos superiores a los 65 años que reciben las cuantías estas de entre 40.000 y 75.000 pesos mensuales. Eso es lo único que hay. Pero la cuestión se agrava porque el mismo ministro de Trabajo, en las presentaciones que ha hecho en la Comisión Nacional de Concertación sobre el tema pensional, ha dicho que según las perspectivas de edades, semanas de cotización y tasas de retorno con las cuales se pagan hoy las pensiones, y dado el régimen que hoy tenemos, de los 6 millones que sí cotizan en el régimen pensional, dice el mismo gobierno, el mismo ministro de Trabajo en estas reuniones, que solamente el 8% de esos pueden lograr alcanzar la pensión. Lo demás serán que la gente vaya llegando y no alcanza a esa cuestión, entonces le dan lo que llama la indemnización por no cumplir la edad y con eso lo despachan. Pero solamente el 8% de los que hoy estamos cotizando, para ponerlo en términos así, solamente el 8% se irán a pensionar, es decir, estamos hablando solamente de 500.000 aproximadamente. Entonces la situación se va a empeorar en términos
en términos de las posibilidades de atención a los mayores de 65 años. A pesar de que la pensión hoy se reconoce a los 57 y a los 62, inmediatamente termina el régimen de transición. Es decir, la situación pensional va a ser todavía mucho más grave. Y si la informalidad sigue siendo la característica sustancial con la cual se atienden los temas de carácter laboral, pues sin lugar a dudas no va a haber forma entonces de que esos fondos de pensiones, inclusive el privado, ¿sí?, pueda seguir teniendo los suficientes aportes para atender estos trabajadores que se están desarrollando. Por tal motivo, esa bomba pensional, de la cual todo el mundo menciona sus dificultades para seguirse manteniendo y con la cual han justificado el retroceso y las reformas regresivas que se han hecho en este régimen, pues en vez de preverse que vayan a mejorar, van a ser mucho más difícil. Pero en el fondo lo que hay, ¿sí?, es que quieren eliminar el régimen de prima media para seguir llenando de garantías a los fondos privados en que el ahorro de los trabajadores por la vía exactamente de estos fondos pensionales, inclusive en el régimen de prima media, pues pasen todos definitivamente al régimen privado. Y allí va a estar la discusión más fuerte. Evidentemente los empresarios están hablando de modificar la edad y las semanas de cotización. El gobierno ha dicho, por lo menos para tranquilizarnos, digo yo, ¿sí?, ha dicho exactamente de que él no tiene prevista en su propuesta ni modificar la edad ni las semanas de cotización. Pero nosotros sabemos exactamente cómo entran los proyectos de ley al Congreso y también sabemos exactamente cómo el doctor Robledo sabe mucho más y el doctor Avellaneda también mucho más de cuáles cantidad de marrullas, maquinaciones y maniobras se desarrollan allí para que nosotros pensemos de que podemos estar tranquilas con la afirmación que está haciendo el ministro de Trabajo sobre este tema. Es decir, se prevé entonces que en términos de la reforma pensional la situación también vaya a estar encaminado a que se presente una reforma muy regresiva para el conjunto de la población y en particular para los trabajadores. Termino exactamente toda esta intervención con lo que vino a decir aquí la señora Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Nos parece muy bien esta reforma tributaria que lo hizo en octubre, que esta reforma tributaria que ha presentado el gobierno, y nos parece muy bien que el gobierno también esté pensando en presentar una reforma pensional. Es decir, la vieja receta con la cual durante históricos años han tramitado los asuntos de la economía y los asuntos sociales de nuestro país. Seguir llenando de garantías al gran capital, especialmente al gran capital usurero del sistema financiero, tanto nacional como internacional. Compañero, muchísimas gracias.